Historia del pensamiento económico. Primer periodo. Historia del pensamiento económico. Un nombre bastante interesante para una clase de licenciatura, y más cuando esta licenciatura es en finanzas. Sin embargo, nunca me había percatado de lo realmente significante e importante que es la historia en el mundo actual en cuanto hablamos de todo lo que es la economía y todas sus vertientes. Y es que hoy en día damos por hecho tantas cosas que circulan en el día a día sin preguntarnos cómo fue que surgió, qué sucesos tuvieron que pasar para que sean así las cosas, incluso el esfuerzo y la pena que tuvieron que pasar algunos para que hoy en día sea el status quo de la sociedad. Hoy veremos las primeras sesiones de clase, desde una economía basada en puros trueques entre mercancías de persona a persona, a tener una moneda internacional que se basa únicamente en la oferta y demanda de quienes lo usan. Pero, ¿cómo es que empezó todo esto? ¿Cómo es que pasó? ¿Qué fue lo que tuvo que suceder para que pasáramos de esto a ahora que podemos realmente encontrar todas nuestras necesidades en una pantalla que está al alcance de nuestro bolsillo? Bueno, todo es parte de un cambio que ha llevado siglos. No pasó de la noche a la mañana, sin embargo, todo empezó con un detalle: la unificación de un valor, de una moneda, que es la moneda de 8, que en realidad nada tiene que ver con el chavo. Este fue un suceso importantísimo, y eso que los españoles realmente nunca buscaron que un valor circulara por todos lados cuando la instituyeron. Ellos únicamente buscaban una manera de cobrar impuestos que fuera mucho más fácil y más generalizada. Pero entonces fue lo que pasó, esta revolución. Ya no se trataba de miles de monedas diferentes con diferentes valores y dependían dónde estabas, quién las usaba, su valor, sino era mucho más fácil comercializar con este tipo de monedas. Otro suceso macroimportante fue el comienzo de la globalización, mucho antes de que apareciera el término, y no se veía tanto así, un poco más así. Todo empieza con compañías como la de las Indias Orientales, que se dedicaba a mover mercancía que usaban en Europa Oriental desde las Indias. Estas compañías crecieron mucho ya que, bueno, fueron apoyadas por los gobiernos y pues transportaban los bienes que en la Europa querían. Sin embargo, no todo era pastel, no todo era color de rosa. Estas compañías crecieron mucho y comenzaron negocios que no eran tan buenos, como la venta de esclavos, que realmente es un periodo muy oscuro. Si bien no lo vemos como tal bueno hoy, en ese entonces era un negocio bastante importante y enorme. Estas compañías formaron la base para las compañías actuales, su funcionamiento y también el saber que es importante tener muy a la vista cuáles son sus giros y qué es lo que producen a la sociedad y al mundo. Aquí podemos ver cómo los crueles transportistas comprimían a los esclavos para maximizar sus ingresos y transportar por montones, así ganaban más. Suena un poco parecido a lo que pasa hoy en día con algunas compañías. Empatando el mismo pensamiento de producción al máximo, las familias antes de la revolución industrial vivían en un periodo o en una situación llamada protoindustrial. Esto, como hoy, en busca de producir más y crecer los ingresos. Incluso en tiempos donde no había cosecha, las familias se dedicaban a hacer productos artesanales como telas. Se buscaba siempre que la familia se involucrara, teniendo más hijos para tener una mayor cantidad de manos que laboraran en la casa. Podemos ver una increíble explosión de la población entonces. De la misma manera, las compañías de hoy buscan crecer todo el tiempo y estar siempre adelante. Esto realmente puede ser una base interesante para lo que vemos hoy en día con compañías tan grandes. Para concluir todo, podemos ver que los pensamientos de la gente actualmente son un reflejo de los sucesos anteriores. Desde usar un mismo valor para mantener un orden en la compraventa, como actualmente lo hacemos con una moneda llamada Bitcoin,
hasta buscar constante crecimiento y en ingresos y en producción de todas las empresas como un status quo. Quizá el comercio de esclavos es una parte muy penosa de la historia humana, pero sentó una base para lo que hoy es el comercio internacional. Además de que echando un vistazo al pasado, puedes ver que realmente es importante buscar la responsabilidad de las empresas por buscar un giro que sea bueno con los hombres y también con el mundo. Aprender a analizar todos estos hechos nos ayuda a comprender la actualidad en toda su complejidad, y es ahí donde radica su importancia.